8 de la noche puntualmente, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta edición en vivo a través de las pantallas de Telefuturo. ¿Cómo te va, Enrique? Buenas noches. Bien, Santiago, buenas noches. Mi saludo también a la teleaudiencia. Hoy vamos a hablar de varios casos. Uno de los temas que queremos tratar con ustedes tiene que ver con esto. Lo que denominamos los excluidos. Personas que vinieron de alguna manera del interior del país a raíz de la situación que estaban viviendo, a raíz de alguna cuestión económica, a raíz de ser empujados del interior de sus tierras para venir finalmente hasta la capital y convertir a la zona urbana en asentamientos. Le denominamos a esto los excluidos, porque tiene que ver con una realidad de fondo, tiene que ver con una problemática que merece algún tipo de atención y donde un alto porcentaje de la población de nuestro país hoy está pasando por esto. Tomamos números que tienen que ver con esta realidad y los convertimos en testimonios, los convertimos en el relato de los propios protagonistas, pero sobre todo en la visión de las cámaras de AAM que nos van a permitir recoger esta realidad, mostrar estos números desde lo que se vive en cada uno de estos asentamientos y sobre todo, Enrique, vamos a conocer historias que tienen que ver con la elocuencia de una problemática que no está siendo atendida en la dimensión que requiere. Hoy está iniciando el camino un nuevo gobierno y creemos que el rol que tenemos como equipo periodístico es de nuevo visibilizar aquellas cuestiones que quedaban opacadas por los debates políticos partidarios internos que nos ocupaban de algún modo también y que marcaban agenda. Desde hoy en adelante, en los próximos programas, vamos a dedicarnos, además de lo que tiene que ver con la agenda de actualidad, a rescatar parte de estas historias que hoy no van a tener un protagonista directo probablemente en cuanto a una responsabilidad que se deba cargar, sino que tiene que ver con años de desidia, tiene que ver con años de exclusión y de olvido, y lo que pretendemos es poner en debate de manera que en el tiempo que tenga para trazar sus planes, el nuevo gobierno pueda entender también que existen diferentes aristas de problemáticas que a veces las tenemos a la vuelta de la esquina en casa y no la estamos viendo. Totalmente. Hoy podríamos decir que arranca un ciclo de programas especiales de AAM, donde ustedes van a poder también apreciar un poco la calidad audiovisual de un equipo especializado en calidad audiovisual. Vamos a dejar un testimonio, un documento de audiovisual respecto a varios temas que vamos a ir tocando en los próximos programas. Hoy vamos a hablar de los excluidos, de cómo está Asunción. Uno imagina y suele ver los números del crecimiento hacia arriba de Asunción en cuanto a empresas, en cuanto a la industria hotelera, en cuanto a los grandes comercios que se van instalando en la capital. Pero también hay otra Asunción que lo tocamos casi al filo, digamos. Decimos, vamos a aportar lugar. No, ahí no se puede estar porque hay gente que están los damnificados en esa zona. Así como si fuera algo ya parte del paisaje. Nosotros nos metimos en esos lugares, en estos asentamientos, hicimos números, cuáles son los porcentajes, qué cantidad de gente, y además le dimos un poco de vida a esos números. Ya nos salimos de la parte fría de los números, de mirar desde lejos, y nos metimos allí, por arriba, por aire, por tierra, entramos hasta estos asentamientos, conversamos con la gente, pudimos ver de muy cerca la calidad de vida que tienen estas personas que viven ahí y forman parte del paisaje urbano de la capital del país. Bueno, eso en este inicio de esta serie de capítulos especiales de AAM. Situaciones que tienen que ver con la salubridad, con las condiciones de salud, con una asistencia integral, que tenga políticas firmes, sólidas y no solamente soluciones parche, porque hay veces que ni siquiera este tipo de población está en los presupuestos, ni siquiera está en los libros de lo que uno va a tener como año en materia de inversión, porque hasta a veces el crecimiento de estos asentamientos urbanos es impredecible. Uno hasta difícilmente logre, salvo que tengan números como los que hoy pretendemos mostrarles, porque esto tiene que ver con un trabajo de investigación también en campo por parte de organizaciones que se han dedicado a recoger en números y a través de elementos científicos, de encuestas, de hogares,
que tiene que ver con asentamientos urbanos que se han formado en diferentes puntos del país, en todo tipo de barrios de Asunción, hay que decir, Enrique, Sí. porque no hay barrio, creemos, que se libre, ahí vemos una lista de algunos de ellos, y creemos que no hay barrios que se libren de manera plena de tener algún asentamiento, y finalmente esa convivencia con el resto de la población se torna en algunos casos hasta conflictiva. Vamos a darle un abordaje integral, pero repito, con la intención de poner en debate, de visibilizar esta problemática, de otras tantas que vamos a ir narrando a lo largo de los próximos capítulos, con la intención de desempolvar en agenda aquellos temas que son sensibles en materia social y que a veces no los ignoramos, sabemos que existen, pero los dejamos pasar, hasta acostumbrados o adormecidos, porque ya hasta se vuelve cotidiano, como bien decía Enrique, como parte de un paisaje, como parte de una realidad cuando verdaderamente terminan siendo historias de vida. Y son los primeros afectados en todo. O sea, cuando hablamos de dengue, hay más muertes en la Chacarita que en cualquier otra parte del país este año en cuanto a dengue. La mayor cantidad de casos de los asentamientos, la mayor cantidad de abusos sexuales a niños, a niñas, provienen de estos lugares. La mayor cantidad de enfermedades, la mayor exposición a todo tipo de peligros. Hubo una época de sequía que terminó hace unos días. Una sequía que presentaba histórica, hace muchos años que no faltaba tanta agua en nuestro país, que dejó de llover tanto tiempo. ¿Saben quiénes fueron los primeros afectados con un incendio? Gente que vive en un asentamiento. Un asentamiento donde un hombre quemó un colchón, se armó un incendio y se quemaron casas. Hubo gente que tenía muy poco y terminó perdiendo absolutamente todo. Además de incendios forestales, fue un asentamiento el que se vio afectado por la sequía y el fuego. Nosotros todos dijimos, mira qué bárbaro lo que está pasando allí. Le dedicamos 3 o 4 días, fue título alguna vez, después ya pasó el tema. Bueno, vamos a hablar de esos asentamientos, de ese problema, esa gente, que encima es mucha. Vamos a meternos en sus casas y también en la de ustedes para mostrarles esta realidad. Esta noche también en AAM vamos a hablar de uno de los mayores escándalos de lavado de dinero que se han dado en los últimos tiempos, el Lavallato. Pero vamos a profundizar en sus protagonistas y vamos a mostrarles publicaciones a las que accedimos de acontecimientos que se daban en Brasil, en Río de Janeiro, en el lugar donde tuvo origen el Lavallato, donde autoridades paraguayas acompañaban a los Messer a brindar charlas respecto a cómo aprovechar a Paraguay como un país con baja carga impositiva y un país donde era muy fácil conseguir la ciudadanía paraguaya como para poder acceder a mayores facilidades a la hora de montar una empresa. Un camino que lo tomó el propio Messer, un camino que lo tomó no solamente él, lo tomó parte de su familia y terminaba en Brasil dando charlas en la línea de aquello que alguna vez hemos escuchado por parte del presidente Horacio Cartes, hablando precisamente con empresarios del Brasil. Usen y abusen de Paraguay. Hoy entendemos a qué se refería el presidente de la República cuando decía esto. Y no se trataba, como pretendió en algún momento, explicar o maquillar o arreglar el presidente o el propio ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite. Se trataba de eso que decía Cartes, de usar y de abusar. Un país de oportunidades, pero ¿oportunidades para quiénes? Oportunidades para aquellos a los que se invitaba a aprovechar las debilidades institucionales de Paraguay para poder venir y montar una empresa con facilidades en materia impositiva que, sin crear un número importante en mano de obras, lo que mayoritariamente tenía era un beneficio para aquellos que vengan del exterior a aprovechar empresarialmente, con un beneficio para un sector en particular, nuestras tierras. Vamos a mostrarles de qué se trata todo esto con algunas publicaciones de una de las empresas en particular ligadas a uno de los Messer. Estamos hablando de Dan Messer, el hijo de Darío Messer, hoy imputado ya también en nuestro país por lavado de dinero y asociación criminal.
Estas son algunas de las publicaciones de una empresa denominada Pegasus, empresa de Dan Messer, repito, hijo de Darío Messer, que ofrecía a través de sus diferentes plataformas la opción de invertir en Paraguay, pero previamente obtener cédula paraguaya para tener ventajas de algún tipo, además de promocionar los diferentes emprendimientos del gobierno a través de sus plataformas y organizar en Brasil, con presencia de autoridades paraguayas, del consulado paraguayo, charlas, conferencias con empresarios que pudieran estar interesados en acceder a estas facilidades que brindaba Paraguay en materia impositiva y en materia de controles. Y no de balde, y mucho observamos durante todos estos años cómo este gobierno se encargó de debilitar las instituciones. Como que todo pasaba por un solo señor o un grupo, un señor con su grupo de amigos y ellos canalizaban absolutamente todo. Teniendo inclusive a los árbitros de la democracia a su favor, a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, teniendo una justicia sumisa. ¿Por qué Cartes debilitó tanto las instituciones? Porque le convenía económicamente. Le convenía para hacer más plata, él y su hermano del alma y sus amigos y los negocios. Había sido, inclusive se dedicaban a ofrecer la debilidad institucional del Paraguay y tener una justicia sumisa que fácilmente conseguía la posibilidad de dar nacionalidades para poder seguir trabajando en negro. Tener una CEPRELAT, una secretaría que se encarga de prevenir el lavado de dinero absolutamente sumisa aparentemente al poder de turno, porque tenemos que decir que venimos arrastrando ya desde varios poderes de turno. ¿Qué protección tenía Darío Messer para operar en Paraguay? La semana pasada decíamos 53 países fueron utilizados por Darío Messer para sus operaciones. De esos 53 eligió uno solo para nacionalizarse de ese país, para vivir en ese país y para continuar escondido dentro de ese país en este momento. ¿Por qué eligió Paraguay? ¿Qué favores tenía Darío Messer en Paraguay? Les vamos a contar esta noche en AM. Y fuimos también al Congreso y preguntamos a diputados y senadores respecto a Darío Messer. Un recorrido que, lo van a ver, es imperdible. El micrófono de AM que estuvo haciendo de las suyas en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, el día que juró Pucheta, fue el día en que Ricardo Alderete, nuestro compañero, estuvo recorriendo el Congreso de la Nación. En un material que tiene a varios legisladores y entre esos varios, algunos que ensayaron algún tipo de respuesta a el caso Darío Messer en particular. ¿Qué piensan los congresistas de Darío Messer? Un recorrido imperdible por el Congreso de la Nación. Hay parlamentarios que me sorprendió, que dijeron casi que no sabían lo que estaba pasando, ¿verdad? Como que no estaban al tanto de todo lo que estaba viéndose en los medios de comunicación, no ven televisión, no leen los diarios, no le escuchan la radio. Hay otros que tenían como un argumento súper ensayado previamente, como que esperaban la pregunta. Hay otros que decidieron no responder. Gente muy cercana al presidente que parecía hasta ofenderse cuando se le preguntaba por algo que no solamente es noticia en Paraguay, es noticia en el continente. Hablamos del caso Darío Messer. Bueno, el recorrido de Ricardo Alderete y el micrófono de AM por el Congreso de la Nación. Y esta noche también, en esta edición de AM, vamos a hablar, Enrique, sobre algo que venimos dando seguimiento hace mucho tiempo. En algún momento lo denominamos enfermero en 48 horas, porque este equipo periodístico logró acceder, a través de un trabajo de investigación, a la facilidad y la fragilidad a la hora de conseguir un título de enfermería que, sin ningún tipo de control y a través de las redes sociales, terminaba ofreciendo la posibilidad de terminar una carrera. Hoy estas operaciones se siguen realizando y en el sistema de salud de nuestro país todavía tenemos a gente que compró un título o a gente que sin ningún tipo de rigor en un instituto no autorizado terminó siendo incluso engañada a la hora de estudiar enfermería. Títulos que siguen siendo expedidos de manera irregular y sin tener documentación respaldatoria por parte de ANEAES o por parte de CONES. Sí, vamos a contarles que esto sigue, o sea, este esquema que alguna vez mostramos nosotros al aire, que generó reacciones de todo tipo en el Congreso inclusive, bueno,
fueron reacciones por el momento, por la exposición mediática que tenía el caso. La oferta continúa, la oferta sigue, se puede comprar todavía a ese mismo precio títulos universitarios de enfermeros en 48 horas y hay instituciones que siguen pasando carpeta en el Congreso y hay carpetas que siguen corriendo, institutos que se siguen creando para este mismo fin. Es como que dejó de mostrarse en televisión y volvió exactamente el mismo esquema. Sigue habiendo enfermeros en 48 horas, sigue habiendo que compra sus títulos, sigue habiendo estudiantes que son estafados y sigue habiendo parlamentarios que apañan estos esquemas mafiosos que pasan por el Parlamento, levantan la mano, se aprueban y así seguimos generando profesionales que no tienen absolutamente idea de cómo inyectar algo, cómo sacar suero, cómo sacar sangre, cómo poner suero. Absolutamente. Seguimos con los mismos temas y les vamos a mostrar también eso en ADM. Y gente que en muchos casos, repito, termina siendo engañada porque en su buena fe va con la intención de estudiar una carrera que le dicen está habilitada, está acreditada, llega hasta terminar incluso la carrera y el ministerio termina diciéndole que no es posible acreditar esa carrera a raíz de las irregularidades. Tenemos mucho para hoy, así que hacemos nosotros una pausa breve y ya a la vuelta empezamos a desarrollar la edición de esta noche, domingo, en ADM. Ocho de la noche con 24 minutos, 18 grados de temperatura. Decíamos, Enrique, que uno de los temas que queríamos tratar el día de hoy tiene que ver con Darío Messer y el escándalo en Paraguay. ¿Por qué es un escándalo que tiene una importancia para nuestro país? Porque hay instituciones que tendrían que dar algún tipo de explicación en el caso de Messer particularmente. La semana pasada les hablábamos que por lo menos 4 meses había guardado un informe CEPRELAT, no había dado a conocer un informe respecto a Darío Messer que lo tenía. Sin embargo, en el transcurso de la semana había saltado una declaración de Carlos Pereira, el titular del BNF, diciendo que ya en el 2015 reportaron actividades irregulares por parte de Darío Messer, Enrique. Asimismo, ya desde hace mucho tiempo, CEPRELAT guardó un informe mucho tiempo, también un reporte que venía del propio Banco Nacional de Fomento fue guardado durante mucho tiempo. Es así que llega el expediente en blanco, sin antecedentes, Darío Messer, a su pedido de nacionalización. Y claro, si todos los posibles antecedentes todos los informes estaban guardados dentro de un cajón. El presidente de la República, Horacio Cartes, guardó un silencio durante todo este tiempo. Exigíamos casi, y podemos ver que algunos ciudadanos hacían lo mismo, exigía una palabra del presidente ante toda la incertidumbre que se generó en el norte y el caso Edelio Morínigo en particular. Ni una palabra, ni un solo tuit. Exigíamos alguna declaración en torno a todo lo que estuvo pasando en los últimos días. El periodo de elección, incertidumbre en el norte, nada. El caso Darío Messer, el caso Lavallato, para hacer algo más grande, tumbó gobiernos, terminó derrocando presidentes en la región. Acá, uno de esos presidentes tiene una relación directa con uno de los involucrados en el caso de Lavallato. Ni una sola palabra dijo el presidente al respecto. Nuestro compañero Ricardo Alderete estuvo trabajando algunos informes que tienen que ver con esto en particular. Después de haber mirado incluso lo que se reportaba en Brasil en el inicio de toda esta investigación, Ricardo, hay un protagonista que es central en esto y no solo por una cuestión de amistad, como el caso del presidente de la República, sino que hay instituciones dependientes del presidente de la República que han cajoneado o dilatado la entrega de expedientes fundamentales en el caso de Messer. No estamos hablando de relaciones peligrosas solamente por una cuestión de amistad o, como dicen muchos, es solo un amigo y lo quieren embarrar de algún modo. Estamos hablando de un amigo que es nada más ni nada menos que presidente de la República con una serie de hechos muy coincidentes y sugestivos. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Santiago, Enrique también. Y así mismo, como decís, la CEPRELAT, por ejemplo, es un organismo que depende directamente del presidente de la República. Y haciendo un poquito de puntos, uniendo puntos más que nada, porque, como se decía, no se puede decir que solamente por ser amigo del presidente esté directamente involucrado Horacio Cartes. Y justamente por eso es que nosotros quisimos ahondar un poquito más. Ahondar en esa amistad que le dio finalmente beneficios
a Darío Messer y también a la empresa de los Messer. En este caso, Dan Messer, que a través de su empresa Pegasus ofrecía directamente a sus compatriotas, es decir, a los brasileños más que nada, gestionar la nacionalidad paraguaya porque eso le daba beneficios como por ejemplo ser directores de empresas acá en Paraguay. Sí. Entonces, uniendo todos esos puntos, es que nos damos cuenta que más que por ser amigo del presidente, eso realmente le da beneficios en sus empresas, eso le da beneficios de impunidad, incluso cuando había informes que la CEPRELAT tenía ya en el 2011, después posteriormente en el 2015 y que recién ahora en el 2018 lo informa. Todo eso, uniendo puntos, hicimos materiales para demostrarlo. Hablamos del silencio de Cartes en particular y por qué creemos que la relación, más allá de una amistad, tiene elementos que son preocupantes. Primer informe de esta noche. El silencio de Horacio Cartes es una constante cuando de esconderse de escenarios comprometedores se trata. Se volvió uno de los mejores hábitos del presidente. Con sus silencios cubre muchas cosas. A Darío Messer, por ejemplo. Darío Messer establece sus primeros negocios en Paraguay en el año 2011. En agosto del 2013, asume como presidente de la República del Paraguay Horacio Cartes. El 25 de septiembre del 2013, los abogados Santiago Llure, titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, y Francisco Barrio Canal, actual procurador de la República, realizaron el pedido de nacionalización en representación de Darío Messer con el argumento de que demostró su buena conducta con los antecedentes policiales expedidos por la Policía Nacional. En octubre de ese mismo año, Darío Messer conformó una comitiva oficial que viajó a Israel con el ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite. Las cuentas de Darío Messer, Chay S.A. y Matrix Realty S.A., que fueron calificadas de alto riesgo por el Banco Nacional de Fomento en el año 2011, también fueron parte de un reporte de operaciones sospechosas en diciembre del 2015. Pero eso aparentemente no llamaba mucho la atención de las altas autoridades, ni siquiera de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero. Pasó el tiempo y los ministros de la Corte Suprema de Justicia otorgaron la nacionalidad paraguaya a Darío Messer en abril del 2017. Por unanimidad firmaron todos, entre ellos la actual vicepresidente de la República. Volvió a pasar el tiempo y en diciembre del 2017 el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, Óscar Boidanich, tuvo un reporte de inteligencia ya cerrado respecto a las cuentas de Messer. Pero curiosamente, recién el 17 de abril de este año lo remitió al Ministerio Público. ¿De quién depende directamente la CEPRELAT? Del Poder Ejecutivo. El silencio de Horacio Cartes es llamativo. El círculo del presidente definitivamente se va cerrando más y más, y todos los caminos conducen aparentemente al lavado de dinero. Seamos honestos en el análisis. No se trata de tener una amistad que pueda llegar a tener algún tipo de complicaciones. No lo lleven a ese punto porque no tiene ninguna relación el hecho de que un amigo caiga en alguna cuestión de irregularidad. El problema es, repito, cuando ese amigo es nada más y nada menos que el presidente de la República, con facultades de cajonear expedientes de instituciones que dependen directamente de él. Es el caso de CEPRELAT. CEPRELAT no ha informado de lo que ya tenía conocimiento desde el año 2015 por parte del Banco Nacional de Fomento. Los bancos, las instituciones financieras, están obligadas a lanzar alertas cuando existan irregularidades de algún tipo en operaciones o en transacciones que se vayan a realizar. Fue el caso de Messer,
que recibió plata del exterior y cuando le preguntaron para qué fin utilizaría ese dinero, declaró un fin que no fue para el que utilizó finalmente. Las cuentas de Messer operaron para bancos de Estados Unidos, operaron para bancos de Inglaterra y hoy la situación que solamente era de algo que había explotado en Brasil con hechos de irregularidad ligados al lavallato, tienen también una implicancia en otros países, como por ejemplo los Estados Unidos, que bien sabemos, al momento en que saltan este tipo de irregularidades, ya paran la oreja de una manera diferente. Cuando Cartes dice que Messer es un caro amigo que le dio una mano en un momento delicado, Cartes se refiere al momento en el que él mismo estuvo prófugo de la justicia. Digo Cartes. Cuando Cartes estuvo prófugo de la justicia por el delito de evasión de divisas, el que le brindó una mano fue Morco Messer, padre de Darío Messer. En aquel entonces era un hombre que se dedicaba al mismo rubro que Horacio Cartes, se dedicaba al cambio de divisas básicamente. Lo ayuda posteriormente, cuando ya había que pasar de una casa de cambios como Amambay, había que pasar a un banco, le da una mano en aquel entonces la familia Messer a Horacio Cartes y a partir de ahí empiezan a construir una amistad sólida. Hoy Cartes es presidente de la República y hoy esa amistad tiene la posibilidad de darle algún manto de protección como ocurrió con Seprelat, y eso es algo que no estamos inventando. ¿Podemos suponer que fue Cartes el que dio una mano? Sí, podemos suponer. ¿Estamos inventando elementos? No, porque de Cartes depende la Seprelat. Los informes que son enviados al Congreso de la Nación cuando se pide algún tipo de documentación están firmados por el presidente de la República, porque es una institución que reporta directamente al Ejecutivo paraguayo. Y en medio de eso, Enrique, es que hablamos de amistades que terminan siendo peligrosas y de un silencio de Cartes que es llamativo. Totalmente. El silencio y además, por lo que estuvimos viendo, porque nos metimos mucho en el caso de Darío Messer y fuimos yendo para atrás, vimos la protección que tuvo siempre la familia Messer en Paraguay. Decíamos al inicio, 53 países utilizó Darío Messer para operar. ¿Por qué eligió Paraguay? Fuimos metiéndonos en esa pregunta y qué protección podría tener el hecho de tener esa amistad, nada más y nada menos que con el presidente de la República. Recordamos una frase célebre de Horacio Cartes: usen y abusen del Paraguay, una invitación que hacía a inversores extranjeros. Era una invitación real a abusar del Paraguay con la debilidad de las instituciones, la justicia sometida a los amigos. Y es por eso que sus amigos invitaban a abusar del Paraguay utilizando nuestro país para sus operaciones irregulares, nuestro país para delinquir. Tenemos un informe al respecto. Esto se llama Crónica de un abuso anunciado. Esta es la crónica de un abuso anunciado. Vou repetir o que já falei. Usem e abusem o Paraguai, porque na verdade é que é um momento para mim inacreditável de oportunidade. Un presagio presidencial. Una invitación formal para aprovecharse del Paraguay de manera excesiva, casi sin limitación alguna, y de cuanto quisiera el querido o no querido hermano brasileño. ¿Quién hubiese dicho que aquella vía libre representaría fielmente la figura de un abuso? La expresión, yo a veces vienen mis amigos a mi casa y usa y abusa a mi casa. Eso no quiere decir que yo esté condescendiente con que mi amigo... Mientras la discusión en ese momento giró en torno a la metáfora mal utilizada, No tenemos que tomar las expresiones dentro de su contexto. o a la intención supuestamente mal contextualizada por los medios de un presidente que simplemente puso a disposición, y tan amablemente, los recursos de todo un país al vecino. Hoy, con el foco de luz bien direccionado y con hechos que pusieron en evidencia un sistema completamente carcomido por la ambición desmedida al poder. Artículo 229, otro de los artículos enmendados, de la duración del mandato y de las veces que puedan ser electos. Se concluye que efectivamente han abusado sin vergüenza alguna del Paraguay. Horacio Cartes expuso al mercado brasileño aquella carta de oferta sin condiciones en febrero del 2014.
los puntos fueron uniéndose con el tiempo. El amigo de Horacio Cartes, Darío Messer, involucrado en el mayor esquema de lavado de dinero de la región en los últimos tiempos, imputado por asociación criminal, lavado de dinero y con orden de captura, que consiguió abrir empresas y cuentas bancarias en el país, adquirió la nacionalidad paraguaya, no solo abusó del Paraguay, sus recursos y su hospitalidad obedeciendo el pedido de Cartes, sino que también invitaba a más brasileños para hacerlo. Como una secuencia perfecta y una cadena de favores. El negocio familiar de los Messer tenía demasiado alcance y poder. Dan Wolf Messer, hijo de Darío Messer, era dueño de una empresa llamada Pegasus Inversiones S.A. Y esto se pone interesante. Aquella profecía presidencial se cumpliría con la ayuda de los Messer, grandes amigos de Horacio Cartes. Pegasus se encargó de promover, gestionar y anunciar las buenas nuevas al pueblo brasileño, invitando a que vengan a Paraguay a hacerse paraguayos. La obtención de cédula de identidad y la residencia permanente permiten que extranjeros sean directores de empresas en Paraguay. Pegasus realiza todo ese proceso de manera segura y rápida. Se lee en una de sus publicaciones que datan del 2017. Sensacional. Invertir y ser paraguayo. Materia fácil para todo el que sea extranjero. En el año 2016, el Consulado Paraguayo promocionaba un seminario sobre inversión en Paraguay e invitaba a que doleiros se instalen en nuestro país. Lo hacía nada más y nada menos donde se inició el más grande esquema de lavado de dinero de los últimos tiempos, en Río de Janeiro. ¿Quién sería uno de los conferencistas expertos en el tema? Por supuesto, uno de los Messer, Dan Wolf, hijo de Darío. Mientras se gestionaba paralelamente todo un esquema que lavó dinero por todos estos años, que lo tenía en territorio paraguayo a Darío Messer, uno de los cerebros, se aprovechaba para seguir el discurso y la invitación de abusar del Paraguay y sus recursos en territorio brasileño y con la garantía no solo de una rentabilidad en el negocio que se les ocurriese vender, sino en otorgarles la nacionalidad paraguaya a quien quisiera. Un operativo de terror. Horacio Cartes ya lo había anunciado. Usen y abusen del Paraguay. Ricardo, cuando el usen y abusen de Paraguay es dado a conocer como una declaración, generaba una sospecha. Hoy, cuidado con eso, hoy el usen y abusen de Paraguay es de algún modo algo que tiene un hilo conductor y algo que nos hace cerrar en parte la historia, Ricardo. Totalmente, Sandy. Es más, fue una cuestión de análisis metafórico el que el presidente estaba simplemente invitando a personas extranjeras a invertir acá al Paraguay, que eso era atractivo para los extranjeros, pero finalmente los puntos terminan uniéndose cuando nos encontramos que uno de sus amigos más cercanos, de la familia más cercana a la familia de Cartes, ofrecía y gestionaba la nacionalidad paraguaya porque eso permitía que los extranjeros sean dueños de empresa y eso le facilitaba abismalmente el poder hacer sus gestiones y sus negocios acá en Paraguay. Y fíjate, Ricardo, fíjate que hablaba por experiencia propia, porque finalmente Messer, padre, obtiene la nacionalidad paraguaya apenas Cartes asume la presidencia de la República, inicia ese proceso que termina en el 2017 otorgándole la nacionalidad paraguaya. Y algo que marcábamos, Enrique, que creemos que es un elemento que no debe ser tomado de manera aislado, es que en el 2015, cuando se cajonea el informe del Banco Nacional de Fomento desde CEPRELAT respecto a Messer, era un informe que tenía una trascendencia brutal, porque si eso era utilizado por la Corte Suprema de Justicia, en el momento en el que se piden los certificados de buena conducta y toda la documentación respaldatoria, era suficiente para negarle la nacionalidad a Messer. Totalmente, totalmente, porque la Corte se defendió en los últimos días
diciendo, sobre todo porque se le acusaba a Alicia Pucheta de formar parte de esa corte que permitió que Darío Messer se nacionalice, decían, pero nosotros revisamos sus antecedentes, pedimos informes si es que Darío Messer estaba o no limpio, y el hombre estaba limpio. O sea, no había nada en contra de Darío Messer, y es verdad, no había nada en contra, porque CEPRELAT se encargó de guardar todos los documentos, todas las investigaciones. Si CEPRELAT actuaba como lo que es una secretaría que se encarga de prevenir el lavado de dinero, y apenas Banco Nacional de Fomento le avisaba que había algo sobre un tal Darío Messer, que aparentemente tenía unos movimientos extraños en sus cuentas, si otras instituciones le avisaban lo mismo, CEPRELAT sabía eso, hubiese activado el informe y Darío Messer no hubiese obtenido la nacionalización porque ya no iba a estar sus antecedentes tan limpios. Ya iba a tener algo, un antecedente que CEPRELAT iba a dejar demostrado. CEPRELAT oportunamente guardó esos informes y recién dio a conocer después de que este hombre ya haya obtenido la nacionalidad paraguaya. Ricardo, en este episodio que se da en Brasil, participan autoridades del consulado paraguayo. En esto que estamos viendo en imágenes en este momento, que ven ustedes en pantalla, lo que se da con un ofrecimiento para tener documentación paraguaya que podría facilitar de algún modo la permanencia en nuestro país a la hora de hacer negocios. Y dentro de esa charla participaba un Messer que hoy está imputado en Paraguay, es Dan Wolf Messer, dueño de Pegasus Inversiones, y esta información que ustedes están viendo ahora fue dada de baja de su página web. Creo que todavía continúa en el Facebook, pero lo relacionado a el evento desarrollado en Brasil fue dado de baja y hoy la página directamente no existe, Ricardo. Asimismo, Santi, la página de Pegasus es la que no existe, pero si la gente quiere buscar firham.com.br, si no lo digo mal, puede buscarlo en Google igual como Firham, ahí sí se encuentra el evento que fue en octubre del 2016. Y como vos decías, era un evento ya organizado en Río de Janeiro, apoyado por el cónsul paraguayo, y donde justamente Dan Wolf Messer era uno de los expositores de este evento que tenía como finalidad atraer inversores al país, pero también ofrecerles la gestión de una nacionalidad paraguaya a los brasileños acá en Paraguay. Fíjense ustedes qué estrecho relacionamiento. Si uno no lo quiere ver, evidentemente no lo va a ver. Pero cuando hablábamos, Enrique, del episodio Israel, Sí. aparece Messer con Horacio Cartes en algo que después dijeron, no fue una visita oficial, no lo invitó Cartes, lo invitó en realidad la comunidad de Israel. Y hoy estamos viendo este evento desarrollado en Brasil, donde otro Messer estuvo junto al cónsul paraguayo en Brasil, dando charlas respecto a cómo nacionalizarse paraguayo para obtener ventajas empresariales. Claro, y cada evento en que se vincula a alguien del gobierno cercano a Cartes con Darío Messer es justificado de alguna manera distinta y como que tiene ensayado cada respuesta. No, lo de Israel fue porque Israel le invitó. Hubo otro del Ministerio de Industria y Comercio, no, también fue aparte él. Esto del consulado no fue un caso aislado. Fueron integrantes de este gobierno los que ayudaron y defendieron a Darío Messer, representaron a Darío Messer para que obtenga su nacionalización. No, pero eso ya fue anterior a que siempre hay justificativo, pero fíjense qué vínculo cercano hay, no solamente de Cartes como una amistad y como un hombre que se puede sentar a tomar un whisky. Es una relación donde las instituciones del gobierno, que son lideradas por Horacio Cartes, de alguna manera estuvieron acompañando a las instituciones del gobierno en un montón de actividades oficiales. Y gente de este gobierno estuvo acompañando y protegiendo a Darío Messer. Por eso es que estamos hablando de esa amistad reconocida por él mismo todo el tiempo. Ricardo, fuiste al Congreso. Después de un tiempo apareciste por ahí y conversaste con algunos legisladores sobre el caso Messer. Asimismo, fuimos un ratito a consultar un poco qué sabían de Darío Messer y si efectivamente consideraban que de repente por ahí la amistad con el mismo presidente de la República podía haberse considerado como una ayuda en gestión a sus empresas. Y esto es lo que nos decían nuestros legisladores. ¿Me puedo interrumpir un ratito? Pero saludame. ¿Cómo está, diputado? Senador, ¿cómo está?
hace? No, bien. ¿Te está escondiendo vos, últimamente? No, me estoy pareciendo a vos, viste, con la barba. Vos tenés la onda presidencial ya. Claro, no, ¿por qué, peor? Y mira la barbita, ¿Y tipo. ¿Puedo llegar pero alguna vez? Vas a llegar, ¿no? ¿En qué sentido le podría convenir a Darío Messer ser amigo del presidente? En todos los sentidos. Messer, ya sabemos que es, por fin todo el mundo sabe lo que es lavador de dinero. ¿Cómo podría beneficiarle a Darío Messer ser justamente amigo del presidente del Paraguay? Dentro de un proceso no existe manera de beneficiar absolutamente a nadie. Él tiene un proceso que se inició en el Brasil, se pide la extradición, va a ser extraditado más temprano que tarde. Es cuestión de que se lo ubique, que yo creo que no va a tardar que se dé esa circunstancia o que él mismo termine entregándose, no sé, ¿verdad? Porque no lo conozco. Gran parte del contrabando de Cartes tiene que lavarse, eso está, como se llama, comprobado, ¿verdad? Se lava el contrabando de cigarrillo asociado al lavado de dinero, a financiamiento de organizaciones terroristas, estamos hablando del PCC y del Hezbollah. Darío Messer es un hombre buscado por la justicia internacional, un hombre que fue amparado acá en la República del Paraguay, muy buena relación de amistad con el presidente de la República, muy buena relación de amistad con el presidente de la República. Y me honra mencionar el nombre querido de don Morco Messer. Él me enseñó a reconocer y valorar al pueblo judío. El presidente, por más que sea su amigo, no va a tener ningún tipo de injerencia, ¿verdad? Entonces, no creo que eso pueda influir absolutamente en nada. Y hay muchas casualidades que me llaman la atención. Que todos los que le dieron una mano a Messer terminaron ocupando cargos importantes dentro del gobierno del presidente de la República. Entre ellos Alicia Pucheta. Entre ellos ella, ahora, el procurador, el director general de contrataciones públicas. Por allí surge lo del padre Santipeña, que fue corredor de bolsa. Es decir, son vínculos que llaman mucho la atención de cómo el presidente de la República premia a quien le ayuda a su hermano. Y tiene que ser habido por la justicia y sometido al proceso de extradición. ¿No habrá sido de injerencia alguna la amistad que tiene con Horacio Cartes? Hoy yo no escuché que él haya tenido una injerencia a favor de nadie en forma personal. Y sabemos que muchos de sus conocidos y amigos han tenido problemas y nadie nunca ha dicho de que él haya hablado con un juez, con un fiscal, con un ministro de la Corte, y me parece que esta vez no va a ser la excepción. Ellos no es que son hermanos del alma, son socios comerciales en la realidad. Bueno, anticipamos que este material tiene una segunda parte que es imperdible, que vamos a pasar en un ratito. Antes de eso, vamos a contarle un poco de qué se trata lo del lavado de dinero y algo que anticipaban los integrantes del futuro gobierno en la semana al hablar de la lista gris y el temor a que Paraguay, por todo esto que está ocurriendo, vuelva a integrar esa lista gris. ¿Qué es la lista gris? En el siguiente material. Bueno, el lavado de dinero, para definir en términos sencillos, es darle una apariencia lícita a algo que tiene un origen ilícito. En ese sentido, también hay que diferenciar que en el lavado de dinero existen dos etapas muy importantes, la de la prevención y la de la represión. Este año el Paraguay va a ser evaluado, está fijada una evaluación a nivel país en todas las áreas de prevención, de normativas, de represión, de condenas, es decir, de toda el área de justicia también. Bueno, entonces un poco la preocupación con todos los hechos que se van sucediendo es que podríamos eventualmente volver a la lista gris, dentro de la cual ya estuvimos en una época por no cumplir con todas las reglamentaciones internacionales emanadas del Gafi. Uno ingresa, a la lista gris cuando existen algunas deficiencias estratégicas y el país que se encuentra en esa situación ofrece determinadas líneas de acción que son aprobadas por el Gafi y en ese sentido se compromete a cumplirlas en un determinado tiempo.
Estar en una lista gris tiene sus consecuencias a nivel financiero, puede darse a nivel de corresponsalías de bancos del extranjero, puede darse a nivel también de que la gente que quiera invertir no vea al país con todas las condiciones como para invertir. Por eso es tan importante tomar todas las precauciones necesarias en todo lo que es prevención del lavado de dinero, que es la etapa que en realidad nos afecta a todos los ciudadanos que operamos en el sistema financiero y en otro tipo de actividades cuando nos tocan, y cumplir con estas normativas. Ya hemos hablado de cómo actuó CEPRELAT encargándose de cajonear informes que podían prevenir lavado de dinero por parte de Darío Messer. Pero ¿qué es CEPRELAT? ¿Qué es la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y cómo tuvo que haber actuado CEPRELAT? El siguiente material. Bueno, en todos los casos, ¿cómo se da el conocimiento de CEPRELAT de determinadas irregularidades? Por ejemplo, en una entidad bancaria, por ponerte un ejemplo genérico, una persona tiene lo que se llama perfil del cliente. Todos nosotros en las entidades bancarias tenemos un perfil, un límite dentro del cual podemos operar. Si salimos de ese límite, se genera una alerta en el sistema informático y entonces probablemente nos llamen y nos pidan documentos para justificar ese movimiento inusual en nuestra cuenta. Si no lo justificamos, el banco puede reportar, toma una decisión en algo que se llama comité de cumplimiento, puede reportar esa operación a la CEPRELAT como una operación sospechosa. Genera un reporte de operación sospechosa. La Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, al recibir ese reporte, tiene amplias facultades de investigación. Ellos pueden pedir a todas las entidades del sistema financiero informes sobre esa persona, incluso puede pedir informes, porque es una unidad de inteligencia financiera, y puede pedir informes a las unidades de inteligencia financiera de otros países. En ese sentido, pueden agotar la investigación y si encuentran indicios suficientes de que puede existir, que pueda ser un caso de lavado de dinero, porque hay casos donde no se puede concluir algo, entonces eso se remite al Ministerio Público. Existen listados, ¿verdad?, de personas que pueden estar con problemas, listado de países con los que no se puede luego realizar transacciones, países que son más riesgosos, otros que son menos riesgosos. Entonces hay mucho acceso a la información y con la tecnología que hoy tenemos realmente, yo siempre hago una comparación de lo que era en mi época de fiscal y la información fluye, existe, está en las redes y está en los sistemas de información que tiene la CEPRELAT y que tienen los bancos. Amerita el trabajo conjunto de las instituciones públicas para tener un resultado en el más corto tiempo, porque cuanto más pasa el tiempo se va perdiendo los rastros o se pueden perder evidencias u otros indicios que nos pueden llevar a algo más concreto. Entonces, si en el 2015 el banco informó, reportó estas operaciones, ha transcurrido demasiado tiempo. 9 de la noche con 1 minuto en vivo AM a través de Telefuturo. Y en instantes vamos a mostrarles un material que tiene que ver con los excluidos. Que decíamos en el inicio del programa de hoy, va a mostrarnos de alguna manera la realidad de los asentamientos en nuestro país. Pero en 1 minuto, quédense con nosotros. Antes, Enrique, una perlita particular del Congreso de la Nación en el momento en que Ricardo recorría la bicameral. Ricardo volvió al Congreso y los encontró a los diputados y senadores todos juntos al momento de dar el juramento, tomar el juramento a Alicia Pucheta de Correa. Aprovechó que estaban todos juntos y comenzó a consultar respecto a temas que incomodaron un poco. Caso Darío Messer, por ejemplo. Gente que no sabe qué está pasando, gente que no quiere responder, hizo de las suyas nuevamente. Ricardo en el Congreso, en el siguiente material. Permiso, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está, diputada? Muy bien, todo bien. ¿Era usted la que estaba gritando desde este sector? Yo gritando. No estaba gritando, simplemente dije lo que sentía y lo que pensaba, ¿verdad? Un saludo a la gente de AAM, un saludo enorme. ¿Sí va a llegar? Eso espero, ¿eh? No eviten esa parte. No, esa parte vamos a hacer que te llegue el saludo. Muy bien, me parece bien. Con respecto a Darío Messer, ¿tiene alguna opinión al respecto? Yo sé que está con varios casos judiciales y bueno, la justicia ya se hará cargo de él. ¿Considerás que el vínculo de amistad que pudo haber tenido con Cartes le ayudó de alguna manera?
Esa es una publicación que hacen los medios. Si fue o no fue su amigo, si tiene o no tiene vínculos, yo no sé, porque hablan de que es su hermano y hasta donde yo sé no tiene su sangre. En cuanto a Darío Messer, ¿qué opinión tiene al respecto? En cuanto a Darío Messer, que investigue la justicia y si realmente es culpable de estos casos que se le vincula, que realmente pague con esas culpas. Muchas gracias. Iba a preguntar sobre el tema de los amigos, pero ya no me dio el tiempo, che. Bueno, seguimos. Senador, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Vamos a interrumpirle porque está hablando por teléfono ahora el senador. ¿O está haciendo que está hablando por teléfono? Yo no le conozco a Darío Messer, simplemente a alguien quien hoy está sindicado de algún ilícito, entonces está la instancia del Poder Judicial donde debe pronunciarse al respecto. Y tampoco creo que en esta instancia donde el presidente actual está por irse, alguien quiera quedarse pegado a una situación como esta, ¿verdad? O sea que no creo que esa amistad pueda beneficiarlo en nada. Senador, ¿cómo está? Senador, ¿cómo está? No le tenga miedo al micrófono, senador. ¿Pero por qué corre, senador? Senador, ¿cómo está? Me dejó con la mano al aire, senador. Una preguntita nomás con respecto al proyecto de ley de pérdida de investidura. ¿Qué piensa al respecto? Senador, ¿cómo está? Pero no me dejen a colgando acá la mano. No me dejen a colgando. No son mis amigos, yo le paso la mano. No son mis amigos, no son mis amigos. No son mis amigos. Pero la mano para una señal de respeto. No, pues vos le solamente a tu amigo le saludo. Claro, solo a mi amigo, vos no sos mi amigo. ¿Conocido? ¿Querés ser mi amigo? ¿Querés ser mi amigo? No necesito ser tu amigo, una señal de respeto nomás. Pero está bien, está bien. Con respecto a Darío Messer, ¿qué opinión tiene, senador? No tengo conocimiento de él, no lo conozco. Ni tampoco su amigo. Tampoco mi amigo, y es mucha efervescencia y tsunami mediático. Solamente eso. Solamente eso. No puede haber nada detrás de eso. No lo conozco. Si ¿Lo conoces? Yo no le conozco. Somos dos. Si pasa a tu lado, no le saludaría a la mano. No es mi amigo. ¿Me puede pedir con un saludo? ¿Pero querés ser mi amigo? No, yo quiero saludar nomás respetuosamente. 30, ¿cuándo el Día de la Amistad? Julio creo que el Día de la Amistad, ¿verdad? 30 de julio. Regalo, amigo invisible. Bueno, después me cuentan que Ricky terminó tocando el bolsillo para ver si todavía le quedaba algo ahí luego de saludarlo, abogado. Saludarlo todo tenés que tocar la billetera para ver si tenés todavía algo, ¿eh? Tenía el reloj el lado izquierdo, por cierto. Claro, si le quedaba todavía el reloj y cosas así. Yo, por las dudas, hubiera pensado dos veces en esta tarea riesgosa que tomó finalmente. Lo que me llamó la atención fue que durante todo el momento de charla entre Ricky y Víctor Bogado, Perla de Vázquez estaba haciendo sus últimas fotos en el Congreso. Ah, mira, no me percaté de eso. Sí, sus últimas fotos dentro del Poder Legislativo. Claro, eso fue realmente la previa a todo lo que tenía que ver con la vicepresidencia y compañía. Hay un momento de conversar con periodistas y ahí entró Ricardo. Pero no me di cuenta que había sesión de fotos. Había detrás una sesión de fotos. Ahí está, fíjate. El momento en el que Ricardo lo entrevistaba a Víctor Bogado. Y en ese momento de la entrevista a Víctor Bogado, atrás había toda una sesión de fotos que se estaba desarrollando entre Perla de Vázquez y no sé quién más estaba ahí realmente, pero estaban en medio de una sesión. Las últimas, ahí está. Fíjense atrás. Ahí está. Y si corren durante toda la entrevista, de hecho, van a darse cuenta que era una larga sesión de fotos que se estaba desarrollando. Las últimas fotografías de Perla de Vázquez en el Congreso. Ahí se arregló el cabello.
Casual, ¿verdad? Claro, aquí casual en el Senado, en diputados. Ahí está, mira. Sí, sí, sí. Cosas que se dan en medio de... Ese para el día histórico. Claro, por supuesto. Y después, bueno, no le gustó tanto cómo quedaba ese ángulo, entonces a ver si te podés parar, sacarme desde otro ángulo. Y mientras Ricky trataba de sacarle un saludo nada más a Víctor Bogado, atrás estaba haciendo toda la sesión de fotos de Perla de Vázquez. Hay que decir que Perla no ganó nada en su departamento en estas últimas elecciones. No, y queda sin fueros. Una linda oportunidad para revisar un poco los papeles, qué dejó Perla de Vázquez, quién es Perla de Vázquez. Ahí le gustó la última, ¿verdad? Le gustó la última foto. Para el Facebook. Para el Face. Foto para el Face. Bueno, el recorrido entonces de los compañeros por el Congreso, ahí estuvo Ricardo Alderete. Hablábamos, Enrique, de los excluidos y decíamos que lo que pretendíamos era mostrar de algún modo parte de lo que se vive en los asentamientos urbanos que tiene la capital y el área central de nuestro país. Una situación que hay muchas veces no le damos la importancia, salvo aquellos momentos en los que de por ahí hay algún tipo de crecida y termina apareciendo la historia, el testimonio de los damnificados que tienen que ir de nuevo hasta las zonas altas de Asunción, pero en todo el resto del tiempo es como que ni siquiera forman parte de los programas sociales que tiene el gobierno, porque hay determinados presupuestos con los que no califican, que tienen que ver con cuáles son los requisitos para poder ser usuario beneficiario de uno de estos programas. Preparamos un material donde trabajó el equipo audiovisual, el equipo periodístico de AAM en base a algunos datos que tienen que ver también con el territorio paraguayo y la situación de los asentamientos, y los datos son bastante, pero bastante importantes. Así mismo, porque fíjate que habrán notado, digamos, quienes siguen medios internacionales y compañía, que los periodistas que vinieron en la previa a las elecciones generales de afuera, sí o sí dedicaron algún que otro artículo a las personas que están viviendo, a los damnificados que viven en espacios públicos en la capital. Y llamaba la atención, estas personas fueron consultadas respecto a cómo iban a votar, cuál era la postura que tenían sobre Mario Abdo, sobre Efraín Alegre, sobre el gobierno de Cartes. Y era algo que llamó la atención de mucha gente, que el destaque que tenía internacionalmente, el hecho de que se hayan enfocado en ello, porque no es algo normal, no es algo que esté bien. Y ya lastimosamente los que vivimos en esta ciudad estamos como acostumbrados a o evitar ciertas zonas por el peligro, porque hay asentamientos, o a no pasar nomás por algún lugar, o mencionar que están allí, sí, están en la plaza en este momento, mejor no ir por ahí, o ya algo parte del paisaje lastimosamente. Son los primeros afectados por dengue, por incendio, por todas las vulnerabilidades a las que están expuestos, y es algo que no es normal y lastimosamente ya estamos acostumbrados. Un trabajo especial del equipo de AAM que pretendemos poner hoy a consideración de ustedes. Los excluidos, la realidad de los asentamientos urbanos en nuestro país. En la capital del Paraguay, aproximadamente el 20% de su población vive en condiciones de vulnerabilidad. En territorios ubicados a orillas del río Paraguay. El barrio Chacarita, los bañados Tacumbú, Sur, Norte y Ceballos Cue. Zonas de por sí no habitables y sometidas a inundaciones anuales que se encargan de desplazar a quienes ocupan una porción de sus tierras. Lugares en donde se libran batallas constantes de subsistencia, pero sobre todo de pertenencia. Familias que luchan por ser vistas y así poder sentir que alguien les tiene en cuenta.
Los bañados empezaron a ocuparse en la década de los 60. Una migración que pasó del campo a la ciudad. Ni siquiera por el romántico objetivo de ir en pos de un sueño, sino más bien en busca de oportunidades de sobrevivencia y atenciones básicas que no encontraban en donde salían. Sin embargo, lo que pretendía ser un acercamiento a nuevas oportunidades se volvió en un alejamiento progresivo que fue llevando a la exclusión a cientos de familias paraguayas. De ese tiempo a esta parte, muchos ya nacieron en asentamientos, producto de esas primeras migraciones. No conocen otra realidad más que la de aquella que los va empujando a un exilio tácito en el país donde viven. Olegario Mendoza, por ejemplo, pero llamémosle Ole como quiere que le digamos. Tiene 61 años y lleva varias décadas en el Bañado Sur. Ni optimista por naturaleza, ni soñador compulsivo. Ole es un encarador de realidades. Pescador de profesión, pero como no siempre hay peces en el río, albañil por necesidad, herrero por caradura, recolector de objetos por luchador y sobre todo, caza oportunidades por excelencia. Ole es parte de una minoría que está siendo desplazada y excluida. Como él, hay miles de personas más que viven en una de las 65.595 viviendas ubicadas en asentamientos, según datos de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos del Paraguay, y que representan el 4,2% de las viviendas a nivel nacional. La precariedad y vulnerabilidad son solo un factor. Poseer o no recursos suficientes para vivir dignamente constituyen una parte del fenómeno de la pobreza, pero no representa el todo en sí. El entorno, las relaciones, la participación política son otros elementos que confirman el alejamiento de una persona dentro de la misma sociedad en la que vive. Los brazos del río Paraguay pueden ser verdaderos dolores de cabeza para el 25,6% de la población que vive en asentamientos. Cuando están fuertes, se animan a dejar todo lo que encuentren a su paso bajo agua. Y cuando flaquean, dan respiro a los que residen en esas zonas inundables. Es como una guerra declarada contra la naturaleza. Una guerra de todos los años. La historia de María, sin embargo, ejemplifica otra guerra que disputa todos los días. Sostener una familia de 13 hijos. Recolectora hace más de 20 años y madre soltera. Sus 60 años de vida no reflejan explícitamente el auge de una tercera edad a la vista, sino todo lo contrario. La destreza de una mujer que pareciera estar todavía con las fuerzas de una treintañera. Fundadora del turno noche, como ella misma se presenta. María cumple con la tarea diaria de recolectar objetos y pertenencias dejadas atrás en el olvidado rincón de Cateura. Un abismo de inciertos y desperdicios que va encontrando a su paso. Sus descubrimientos más escalofriantes fueron
cuerpos de bebés, abandonados al azar y dejados en una oscura porción de basura, como si fueran ellos también eso. Allí, en medio de todo eso, vive María, como el 50,7% de los pobladores de asentamientos que vive en un barrio o en una zona deteriorada. Un grupo de excluidos que en el 80,2% de su totalidad no posee ningún tipo de seguro médico y dependen prácticamente del milagro de no sufrir enfermedades para sobrevivir. Pero aunque suene duro, difícil e irreversible, todavía hay tiempo. Hay tiempo de incluir lo que se ha excluido por años y ofrecer servicios básicos que han puesto casi al azar la subsistencia de grupos que buscaron oportunidades migrando del campo a la ciudad. Todavía hay tiempo. Este trabajo de investigación de José Galeano en números que muestran de alguna manera la realidad de los asentamientos nos pone ante una situación que debe ser analizada y con algunas imágenes de lo que veíamos un tremendo trabajo audiovisual también de todo el equipo de AAM, me gustaría sumarle otros datos que creo son relevantes. Hablábamos en algún momento, Enrique, de escuelas y colegios que en el interior del país no contaban siquiera con agua potable. Mirando un poco la situación que viven estos asentamientos en la zona de la capital, en la zona del departamento central, el 80% de los hogares no cuenta con algún bien que es considerado básico. Llamémosle electricidad, llamémosle baño completo, llamémosle cocina con condiciones mínimas como para poder realizar las tareas cotidianas o evacuación de aguas residuales. El 30% de los que viven en un asentamiento viven la extrema pobreza y sus ingresos per cápita evidentemente terminan siendo inferiores a la canasta básica de consumo. Este dato es tremendo y creo que debe ser motivo de otro capítulo de AAM. El 80% no cuenta con ningún tipo de seguro médico. Este valor de 80% se encuentra 18% por encima de la media del Departamento Central según la encuesta permanente de hogares del 2015. ¿Qué implica que este 80% no tenga seguro médico? Que al final termine siendo parte de ese 50% de la población paraguaya que hace algún tipo de gasto de bolsillo como para poder, al no tener IPS o al no tener un seguro privado, y al ir a un hospital y no encontrar medicamentos o la forma de hacerse un análisis, termina sacando de su bolsillo. Y plata que le quedaba antes para otro tipo de tareas, termina en ese gasto de bolsillo. O muchas veces deja de medicarse porque tiene que comer durante ese día. Sí, cuando decía lo de pobreza extrema, me parece que corresponde también explicar un poco de qué se trata la pobreza extrema, ¿verdad? Porque la forma en que se mide la pobreza y la pobreza extrema es de acuerdo a la canasta básica. Las personas que viven al día y que si dividís el costo mensual de una canasta básica te da un monto y no ganan lo suficiente como para llegar hasta ese monto, son las personas que viven en la pobreza extrema. Significa que son personas a las que no le alcanza ni lo más mínimo de lo más mínimo para poder comer diariamente. Ese es el porcentaje de pobreza extrema que lo damos frecuentemente, sí, pobreza tanto, pobreza extrema tanto, pero no, muchas veces nos detenemos en pensar qué es la pobreza extrema, cuánta gente vive en esta condición de pobreza y desesperación, y es personas que directamente no tiene lo suficiente para comer por día. Hilando más fino en este trabajo de José Galeano, que tiene reseñas importantísimas, el 58% dejó de comprar medicamentos porque tiene que comer. Y no le alcanza el dinero básicamente para poder comprar medicamentos. 57% de hogares cuyo sostén principal tienen un empleo de exclusión están entre vendedores ambulantes, recicladores o gente que vive en la mendicidad. Como el caso de don Ole que estábamos compartiendo,
que tiene changuitas de alguna manera para poder trabajar. Por eso es que suelen pedir quedarse en el mismo lugar, Santi, por más que tienen pésimas condiciones, porque se los lleva a otros refugios y lugares alejados, por más que sean barrios con algunas comodidades, pierden su sustento de vida, que es, digamos, el recolectar basura o el vivir de vender algo en forma ambulante en el centro de la ciudad, por ejemplo. Y fíjate esto, el 99.5% de las personas que viven en asentamientos no son beneficiarios de los programas de pobreza. Definitivamente, esta es una cuestión que ponemos al debate de manera que en las próximas gestiones pueda de alguna manera tenerse en cuenta a esta parte de la población, Enrique. Momento de hacer una pausa. Sí, señor. Bueno, señores, 21:29, ya se viene todo el fútbol en instantes junto a Rubén Darío da Rosa y Hugo Miño. El clásico, obviamente, es lo que acapara la atención. Totalmente, todo lo que dejó el superclásico del fútbol paraguayo, y nosotros reiterar el compromiso que hicimos al comienzo de estar pasando esta serie de capítulos especiales en los próximos programas. Gracias a todos por acompañarnos y, por supuesto, hasta el próximo domingo. Quedan ustedes con Telefútbol. Buenas noches.